Les invito a ponerse en pie para la lectura de la palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas de Iglesia La Travesía. Qué alegría, ¿verdad?, vernos el domingo una vez más. Qué alegría también ver algunas caras que nos visitan, unas que llevan algún tiempito visitándonos y otras que se acercan, ¿verdad?, con curiosidad a la congregación, y otras que hace un tiempito estaban fuera y hoy están con nosotros. Qué rico, de verdad, desde acá uno, ¿verdad?, identificar todas esas caras y sentir la alegría de que estamos en el mismo espacio adorando al Señor y llenando nuestras vidas con su palabra y con su presencia. Mi nombre es Yamir Alejandro Santana, y Santana es mi segundo apellido, no el primero, y tengo el privilegio de ser el pastor por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, de ser el pastor de esta hermosa congregación. Nosotros nos encontramos en una serie de sermones. Si usted lleva tiempito viniendo a La Travesía, visitándonos en el libro de los Hechos, y le hemos llamado esta serie de sermones Hasta los confines de la tierra, tomando el lenguaje prestado de ese primer capítulo del libro de los Hechos, donde se va a dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra de la obra del Señor. Y nosotros somos parte de esos confines de la tierra, aun cuando ellos no tenían en mente que llegaría hasta acá el Evangelio, hasta Puerto Rico. Hay algo bien especial cuando uno abre un álbum de fotos. Yo no sé cuántos de ustedes todavía conservan estos grandes libros y estos álbumes de fotos. Yo crecí en un tiempo donde todavía eso existía, y mami y papi nos iban mostrando las fotos y contándonos las historias de todas aquellas cosas. Y mira, aquí sales tú con un ojo hinchado, eso fue que tu hermano, tú peleaste con él, le quitaste el carrito y él te tiró con el zapato, y uno empieza a revivir todas esas experiencias, y como familia nos ayuda grandemente, nos enriquece, nos recuerda nuestra historia, nos recuerda de dónde venimos, los traumas que hemos pasado juntos, todos los cumpleaños. Mira lo mal que te peinaste en aquel cumpleaños, mira la foto de aquel que hace tiempo que no ves. Se evocan muchísimas emociones dentro de nuestros corazones porque forman parte todos esos eventos de nuestra historia. Es también súper especial cuando nuestros abuelitos nos enseñan sus álbumes de fotos y cosas que nosotros no vivimos, pero aún así forman parte de nuestra historia, porque su historia también es la nuestra. Muchos de ustedes les encanta ir a websites como Ancestry, ¿verdad? Ancestry.com, y la gente empieza a buscar de dónde sale su familia, de dónde sale su apellido. Hay una intriga, hay algo mágico en saber de dónde nosotros venimos, en saber quiénes son aquellos que nos precedieron, de dónde sale mi apellido, de dónde sale mi familia, cómo llegué hasta aquí. Cuando nosotros abrimos el libro de los Hechos, estamos haciendo eso mismo. Estamos abriendo un álbum de fotos. Estamos abriendo un álbum de fotos y observando y aprendiendo de los primeros cristianos, la primera iglesia de Jesús, nuestra familia en la fe, nuestros hermanos en la fe, y sus historias también son las nuestras. Sus experiencias también van a ser bien parecidas a las nuestras. Así que el libro de los Hechos tiene mucho para la iglesia en el día de hoy, porque muchas de las cosas que ellos van a experimentar, también nosotros las vamos
a experimentar en la iglesia, aun cuando vivimos en tiempo y espacios muy diferentes al de ellos. Es muy sencillo, mis hermanos, errar y perder el enfoque. Es bien fácil que nos pase, aún con buenas intenciones. La iglesia en el libro de los Hechos va a vivir cambios de etapa, vamos a ver, van a vivir transiciones, van a vivir tiempos de gran crecimiento y algo que tienen en común todas estas cosas es que traen incomodidad. Aunque son cosas buenas, traen incomodidad, traen dificultades en las congregaciones. Las cosas cambian y a veces los cambios no se comunican bien, a veces los cambios no se hacen bien. A veces falla la comunicación y el peligro de no trabajar con sabiduría todos estos cambios en la iglesia es que queda gente lastimada. Hay gente que queda herida y en ocasiones estos cambios y todas estas transiciones de etapas crean aún divisiones entre los cristianos. Por eso es que es importante que nosotros miremos la palabra y veamos cómo los discípulos manejaron situaciones que eran posiblemente o potenciales creadores de divisiones y dolor en la iglesia. Y tú y yo, lamentablemente, hemos sido testigos y hemos vivido muchas de estas cosas. Hemos vivido divisiones, si llevas en el tiempo, mucho tiempo en el Evangelio, has vivido divisiones de iglesia, has vivido bochinches, has vivido peleas, que si aquel no se... Has vivido de todo, has vivido de todo. Y nosotros conocemos bien que la iglesia del Señor es diversa y está llena de gente rota, empezando por nosotros. Lo que vamos a ver en el capítulo 6 de Hechos hoy es muy cercano a lo que nosotros vivimos como iglesia. Un caso como este nos encontramos en el pasaje de hoy, una posible división de iglesia. Estamos frente a lo que pudo haber terminado como un split entre la iglesia griega y la iglesia o de habla griega en Jerusalén y la iglesia de habla arameica en Jerusalén. Dos grupos étnicos diferentes que se reúnen a adorar en un mismo espacio. Quisiera proponer la idea central del sermón de esta mañana, y es que en medio de las dificultades, Dios siempre da a los creyentes la sabiduría para manejar sus desaciertos. En medio de tiempos difíciles o situaciones difíciles, Dios da a los creyentes la sabiduría para manejar los desaciertos. El sermón de hoy tiene 2 puntos, es bastante corto. El primero es el problema, el segundo es la solución. El problema y la solución. Quisiera que empezáramos el primer verso mirando el problema y tratar de entenderlo lo mejor posible. Nos dice el verso 1, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. La iglesia, nos dice Lucas, el escritor de los Hechos, está creciendo. Y el crecimiento es algo bueno, es algo que hemos visto en el libro de los Hechos una y otra vez, de estas cosas que se repiten en cada capítulo. Vemos la iglesia multiplicándose, creciendo, cada vez más gente viene al Evangelio, hay milagros, hay predicación, hay de todo ocurriendo en la iglesia y la iglesia está creciendo. A pesar de la oposición de los líderes religiosos de Jerusalén y los líderes políticos de la ciudad, quienes acaban de azotar a los apóstoles y amenazarles para que no vuelvan a predicar el Evangelio sigue avanzando con poder arrollador. Más y más gente está creyendo en Jesucristo, el Mesías, en Jerusalén. Pero el pasaje de hoy comenzamos a ver que este crecimiento comienza a traer retos complicados para la iglesia. El crecimiento comienza a traer retos complicados para la iglesia. Hasta el momento nosotros hemos visto a los apóstoles predicando el Evangelio y manejando las necesidades de la gente de la iglesia, y todo aparenta haber estado funcionando bien en la vida de la iglesia hasta el momento. Como leíamos hace unas cuantas semanas atrás en capítulo 4, decía la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles, quienes lo administraban para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Los apóstoles han tenido las manos llenas hasta ahora, no solamente predicando la palabra,
sino que reciben las ofrendas de la gente y están mirando a quién está necesitado y están supliendo esas necesidades. Y ese ha sido el trabajo de los apóstoles hasta este momento. Pero la iglesia sigue creciendo y haciéndose más grande. Ahora, en esta ocasión nos encontramos que los apóstoles, de manera, digamos, sin darse cuenta, nos encontramos con un problema. Y es que hay tanta gente añadiéndose a la iglesia que las abuelitas de habla griega están siendo descuidadas. Y a primera vista, esto no parece ser un gran dilema, aunque sí lo es. Pero cuando nosotros miramos la palabra en el griego que se usa para describir esta queja, la palabra que se utiliza es gongusmos. Me corrige Johnny, que tiene el griego, o Efraín, que están en griego hace poco. Y es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento, la versión griega del Antiguo Testamento, para describir la queja amarga de los israelitas en el desierto. De momento nos encontramos con un escenario particular que no es nuevo para nosotros. Hay gente bien molesta. La queja no es una queja simple, no es un papelito o una notita o un memo que le dejaron. Hay gente bien molesta. Hay gente bien molesta en la iglesia porque hay una injusticia que se está viviendo. Hay una profunda indignación en los hermanos de habla griega y, hermanos, no es para menos. Las madres y las abuelas de habla griega están siendo descuidadas. Y tú y yo como boricuas sabemos que si alguien se mete con tu mamá o con tu abuela, la cosa se pone color de hormiga brava. Y si tú las estás olvidando en la repartición de alimentos diarios, la cosa se pone seria. Se metieron con tu mai, ¿sabes? O con tu abuela, peor aún. Digamos, aunque no eran abuelas, digamos, a lo mejor de sangre, sí, nosotros vemos como madres y abuelas aquellas hermanas de la iglesia que son mayores a nosotros. Estas mujeres viudas eran personas de edad que venían a vivir los últimos años de su vida en la ciudad santa. No pertenecían, aunque eran judías, digamos por su ADN, no se habían criado en Jerusalén y venían con el deseo de vivir sus últimos días de vida en Jerusalén. Así que probablemente no tenían mucha familia en ese lugar. Y este es un sentimiento que muchos de nosotros conocemos. Muchos de nosotros los hemos expresado en canción. El gran compositor Noel Estrada Suárez lo decía de la siguiente manera: pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 Borinquen querida. Muy bien, muy bien. Adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré. Mi querer a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Este es el sentimiento que hay en las viudas. Ellas, un aplauso a ustedes mismas, le hicieron lindo. El sentimiento que hay en las viudas de Jerusalén. Quieren vivir en su patria, aún en aquella que nunca tal vez han puesto un pie. Desean vivir los últimos años de su vida en ese lugar y en todo lo que ese lugar representa para ellas. Y a la misma vez son mujeres que en ese lugar están siendo descuidadas. Y muchas ni siquiera tenían familia en Jerusalén y hasta eran consideradas por muchas personas gente de segunda clase, por su acento, por sus costumbres. No eran tal vez, ¿verdad?, recibidas de la manera en que ellas esperaban ser recibidas. Y entre los grandes cambios que están ocurriendo con el crecimiento acelerado de la iglesia en Jerusalén, estas mujeres quedan rezagadas, quedan descuidadas.
Así que los apóstoles se encuentran frente a un grupo de gente lastimada, una posible división eclesiástica. Y de hecho, este es el problema más significativo que va a enfrentar la iglesia del Nuevo Testamento. Nos está dando los principios de un choque étnico que se va a dar entre griegos, o digamos, mejor dicho, entre gentiles y judíos, que van a tener que convivir en el mismo espacio y aprender a amarse unos a otros. ¿Y qué es lo primero que este pasaje yo quisiera proponer que nos enseñe, nos ayude a entender hoy? Lo primero, mis hermanos, es que en el libro de los Hechos nosotros no vamos a encontrar una iglesia romántica, puramente romántica. Hay pasajes que nos llevan a ver a los cristianos unidos en medio de la oposición, nos lleva a verlos partiendo el pan de casa en casa, nos lleva a ver un Bernabé entregando sus propiedades para ser repartidas entre otros, pero no nos va a esconder las cosas difíciles que la iglesia va a experimentar. Cuando miramos el libro de los Hechos vamos a ver una iglesia hermosa, pero vamos a ver una iglesia con gente fracturada y molesta unos con otros también, y van a tener que lidiar con dificultades entre ellos, posibles divisiones entre ellos. Las cosas en el libro de los Hechos no siempre se hacen bien. Las cosas en el libro de los Hechos vamos a ver que dejan en algunos momentos gente lastimada. La semana pasada teníamos 2 muertos en el libro de los Hechos, Ananías y a Zafira, un matrimonio que le mintió al Espíritu Santo, como predicaba Juni. Y aún los apóstoles en el libro de los Hechos fallan en cuidar de estas viudas. La iglesia no es perfecta. Y es lo primero que me gustaría proponerles a ustedes. Muchos de nosotros andamos con esta idea romántica de estar buscando una iglesia como la iglesia del libro de los Hechos. Y estamos con este deseo profundo en nuestras almas y se nos olvida que la iglesia en el libro de los Hechos también está profundamente rota y afectada por el pecado. Y tenemos, ¿verdad? Andamos a veces brincando y moviéndonos pensando que vamos a encontrar esa iglesia ideal, y realmente la iglesia del libro de los Hechos, al igual que la nuestra, está profundamente quebrada y necesita la ayuda y la sabiduría del Espíritu Santo. La iglesia no es una idea romántica. Y hay un peligro en eso, porque nos vamos a desanimar cuando nuestra iglesia, la travesía, no se parezca a tu idea y la mía a veces del libro de los Hechos. Pasajes como este y otros nos muestran que en la iglesia siempre ha habido tensiones internas y ha sido el Espíritu Santo el que ha ayudado a la iglesia a enfrentar la oposición externa, pero muchas veces también a lidiar con las tensiones internas que surgen entre nosotros. La idea principal en esta mañana, en medio de las dificultades que surgen, Dios siempre le da a los creyentes la sabiduría para manejar sus desaciertos. Y esa es nuestra esperanza, que Dios está presente para ayudarnos a manejar nuestros desaciertos. ¿Qué causa el problema de la iglesia en Jerusalén? Algo increíblemente bueno. La iglesia se está multiplicando de manera increíblemente acelerada. Algo bueno, pero este crecimiento es la causa luego del problema. Y aún en medio de eso, bueno, la gente más vulnerable de la comunidad, aquellas abuelitas que son tratadas como de segunda clase, la gente que Dios nos ama, nos llama desde el Antiguo Testamento a proteger de manera más intencional al huérfano, al extranjero y a la viuda, son la gente que salen heridas en este proceso de crecimiento. Y el dolor causado, aunque no es intencional, no deja de ser real, mis hermanos, en la iglesia del primer siglo. En medio de las dificultades, podemos tener esperanza porque Dios siempre va a dar a los creyentes la sabiduría para manejar sus desaciertos. ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Cómo manejan esta turba de gente de habla griega que está molesta? De eso se trata la segunda parte del sermón, el segundo punto, la solución. Ya vimos el problema, nos toca ahora entrar del verso 2 en adelante a la solución. Nos dice, así que los 12, refiriéndose a los apóstoles, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Y usted dice, pero qué arrogancia. Es que nosotros somos predicadores y los predicadores no se meten a servir café.
¿verdad? Pareciera estar diciendo eso. Los que predican la palabra no pueden bregar con el parking. Los que predican la palabra no limpian baños. Y pareciera a primera instancia estar diciendo eso con un poquito de arrogancia. Nosotros no hacemos esas cosas. Esas cosas son para gente con un poquito de menos rango. Pero eso no es lo que están diciendo los apóstoles. Muy fácilmente en un momento como este, movidos por la presión de la gente y la necesidad apremiante que existe de estas mujeres descuidadas, los apóstoles se hubieran dedicado a hacer tal vez se sintieron tentados o hubiera la posibilidad de sentirse tentados a hacer algo más relevante en el momento, servir al necesitado. El pastor y escritor John Stott, al ver este dilema, nos dice, esto es un ataque sutil de Satanás. Y esto es bien revelador. Hay un intento de Satanás de detener la obra que está ocurriendo en la ciudad de Jerusalén. Él está molesto y en este momento, no como una posición externa, no usa a los líderes religiosos de afuera Satanás para detener la obra del Señor, sino usa una causa noble y muy astuta para distraer a los apóstoles. Y le toca el corazón. Mira las viudas desatendidas. Ustedes, de alguna manera, debieran dejar de estar predicando un ratito y empezar a atender las viudas. Y los apóstoles, de alguna manera, en su respuesta, no ceden a esa tentación y nos duele un poco. Es como que, espérate, que parece que tú eres demasiado fancy o para estar atendiendo las mesas. Y el deseo de Satanás es que la iglesia no crezca y que el evangelio no sea predicado. De seguro que los apóstoles se hubieran visto del show para fotos. Todas las fotos de ellos, metiéndole a las mesas, sirviendo comida. Eso vende, eso predica. Mucha gente se hubiera emocionado. Mira, estos tipos que predican aquí también están metidos ligando cemento, están ahí metiéndole a todas las cosas de show, están metidos de cabeza. Se hubieran visto bien en las redes sociales. ¿Acaso no tomó Jesús y le lavó los pies a ellos? Se hubieran visto como Jesús. Es una gran tentación, hermano. Es una gran tentación agradarle a la gente. Es una gran tentación atender lo que pareciera ser relevante en el momento. Y nos hace ver súper bien. Y ahí está Satanás de manera sutil, buscando distraer a los apóstoles del ministerio de la palabra. Y hay varias cosas, por lo menos 3, que están claras en la mente y en el corazón de los apóstoles. Y damos gracias por eso nosotros hoy. Cosas que no son negociables para ellos. Para los apóstoles, el evangelio no puede dejar de ser predicado. Algo tiene que pasar aquí para resolver este problema, pero el evangelio no puede dejar de ser predicado. Eso no se puede interrumpir. Ese no se toca, le están diciendo los apóstoles a la gente. Para los apóstoles es claro porque está en todo el Antiguo Testamento y en el ejemplo de Jesús con su vida, que el pueblo de Dios tiene la obligación de cuidar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y estas mujeres son viudas y son extranjeras, mucho más aún. Y esto no es menos importante que lo primero. Así que para ellos no es negociable dejar de predicar el evangelio, para ellos no es negociable que las viudas y las personas en el pueblo sean desatendidas. Y tercero, ellos también saben que no tienen la capacidad de hacer las dos cosas bien. Dice, hay que inventarse algo, porque tenemos que atender el ministerio de la palabra, pero no podemos dejar de atender a estas personas en necesidad. Y nosotros no tenemos ya la capacidad para hacerlo todo bien. Y es maravilloso cuando ellos se dan cuenta de que ellos no pueden ser los protagonistas de este show. Y dicen, aquí tiene que venir más gente a ayudarnos. Aquí tiene que unirse más gente o esto no sale bien. Aquí entonces vemos de un pasaje como este el nacimiento de un ministerio del cual la iglesia ha sido parte por los últimos 2000 años. Miren lo que dicen los apóstoles. Espera, se me quedó una línea aquí. En la respuesta de los apóstoles hay una combinación de humildad, reconocer su finitud, de sabiduría y también de firmeza al saber lo que no es negociable. Entonces les recomiendan lo siguiente a la iglesia, a los apóstoles. Les dicen, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad que tan importante es. Esta propuesta, dice el texto, que agradó a toda la iglesia. Escogieron allí a 7 hombres. Entre ellos estaba Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Estaba Felipe, a quienes vamos a ver en los próximos capítulos y en los próximos sermones. Estaba Prócoro, tremendo nombre para un nene tuyo, a Nicanor, a Timón, y estaba Parmenas también allí, y a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Todos estos hombres tienen nombres griegos, y se los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos para impartirle autoridad y decirle: ustedes están a cargo de esto ahora. El criterio es el de ustedes, ya no es el nuestro. Y bendecimos su ministerio para que sirvan a esta comunidad en necesidad. Hermanos, ante la necesidad que los apóstoles ven, ordenan a 7 hombres admirables de entre la iglesia con nombres griegos para atender las necesidades de viudas griegas. Lo que nosotros estamos viendo frente a nosotros es el momento en que comienza a tomar forma uno de los ministerios más hermosos en la vida de la iglesia, y es el ministerio de los diáconos y las diaconisas. Es un ministerio increíblemente hermoso, y quisiera que pasáramos el resto del sermón explorando de qué se trata este ministerio. ¿De qué se trata ser un diácono, ser una diaconisa? ¿Cómo Dios desea utilizar a estas personas? Con el fin de que tal vez si tú estás buscando, ¿verdad?, un área donde servir en la iglesia y estás diciendo, escuches esta descripción y a lo mejor tú digas: ay, pero es que eso va conmigo. Ay, es que eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. A lo mejor, ¿verdad?, quién sabe si esto es algo que Dios pone en tu corazón en esta mañana o lo confirma por medio de este sermón. Para Dios, hermanos de la travesía, es prioridad que aquellos que enseñan la palabra lo hagan con dedicación. Para aquellos que cuidan como ancianos la iglesia, puedan dedicarse al ministerio de la palabra y de la oración, y que no se descuide de ninguna manera la enseñanza y la predicación del evangelio en la iglesia. Que el domingo se sirva alimento para la gente, y la palabra de Dios no puede ser descuidada. Eso es una prioridad en el corazón de Dios, y nuestra iglesia busca mantener esa prioridad y que se cumpla eso, porque entendemos la centralidad del evangelio en nuestra vida. Pero el cuento no se acaba ahí. Para Dios, a través de toda la Escritura, también es crucial que el pueblo, su iglesia, muestre su amor y su compasión por aquellos en necesidad. Y en la iglesia no puede haber alguien que esté necesitado y que esté siendo desatendido, porque esto no refleja su amor ni su carácter. Ambas cosas son bien importantes. En la iglesia se tiene que predicar el evangelio, pero en la iglesia se tiene que vivir y reflejar ese evangelio en la manera en que nos cuidamos unos a otros, especialmente aquellos que son más vulnerables. Y de ahí nace el ministerio de los diáconos. Los diáconos y las diaconisas tienen una función crucial en la iglesia de Jesucristo. El oficio es un oficio que está caracterizado por la compasión. Esa gente que tiene un corazón compasivo hacia los demás. Está caracterizado por características como la empatía, el deseo de servir y ayudar a los demás. Los diáconos y las diaconisas hacen visible el amor que Jesús tiene por los necesitados. Los diáconos y las diaconisas visitan a los enfermos y se deleitan en hacerlo. Los diáconos y las diaconisas están pendientes de los hermanos que están en necesidad en nuestra congregación. Aquella abuelita que vive sola, aquel hermano que tiene una situación de salud, aquel hermano o aquella hermana que está pasando una situación financiera difícil. Le dan la llamadita: ¿estás bien? ¿Cómo podemos apoyarte? Los diáconos y las diaconisas. Algunos se encargan de coordinar labores para que el edificio de la iglesia funcione como debe funcionar y sea una bendición para ti y para mí, que el aire acondicionado no esté dañado. Porque cuando el aire acondicionado se daña, no me diga usted que es una interrupción para la palabra. Es difícil estar sudando y escuchar la palabra del Señor, aunque lo podemos hacer, pero se vuelve más difícil. Los diáconos y las diaconisas se encargan de que el sonido funcione bien, para que cuando toquen ese acorde en la guitarra no te den los chirridos en tu cabeza y tú dices: adiantre, no puedo adorar porque
suena tan mal que no me distrae. Esa es la labor de los diáconos y las diaconisas. El baño está limpio y eso es una bendición para la iglesia. Hay café, eso es una bendición para la iglesia. Los diáconos y las diaconisas son esa gente que tras bastidores sirven en las labores prácticas y de misericordia de la iglesia para que toda la vida de la iglesia sea de mejor calidad y glorifique al Señor y no hayan impedimentos para la palabra y no haya ningún necesitado entre nosotros. Esos son los diáconos y las diaconisas. Es un ministerio hermoso en la vida de la iglesia. Los diáconos y las diaconisas conocen profundamente, de manera bien específica, las necesidades de la iglesia y su objetivo es ayudar a los pastores y los ancianos a que la iglesia siempre esté bien cuidada. Trabajan mano a mano con los ancianos y con los pastores. ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué este sermón es tan importante en este momento? Los que llevan tiempo con nosotros saben que nosotros estamos en un proceso de formalizar y convertirnos en una iglesia particular, en una iglesia que pasa de ser una misión a una iglesia que pasa a tener sus propios ancianos locales y a cuidarse y gobernarse por gente local y no gente que nos cuide desde afuera. Estamos en ese proceso y parte de ese proceso, aunque usted no lo ha escuchado mucho, es empezar a identificar en nuestra congregación quiénes son aquellos que cuidan de las necesidades de misericordia físicas y materiales de la iglesia y empezar a formar un cuerpo de diáconos en nuestra iglesia. Ya están ahí. Si usted mira y usted empieza a prestar atención a las cosas que pasan aquí, ya usted sabe quiénes son los que hacen esas cosas. Y nuestro deseo es que podamos también caminar y formalizar el ministerio de diáconos en la iglesia porque creemos que es necesario que el corazón y la compasión de Dios sea reflejada por medio de los actos de misericordia de estos hermanos y hermanas que buscan proyectar el corazón de Cristo por aquellos que están en necesidad. Hay necesidades prácticas que atender en la iglesia y hace falta manos que tengan la disponibilidad para apoyar la obra de Dios en estas áreas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Al igual que en la iglesia de Jerusalén, es tu responsabilidad. Fíjense que los escogió la iglesia se los trajo a los apóstoles, los escogieron. Ellos les dieron las cualificaciones, les dijeron, tienen que ser de buena reputación, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, eso es otra palabra para decir, esta gente ama a Jesús y viven su vida buscando servir a Jesús. Y tercero, se me olvidó la tercera, reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Gente que ha mostrado sabiduría y prudencia en la manera en que se dirigen. Y le tocó a la iglesia escogerlo, así que como nosotros, como Travesía, como iglesia, nos toca a nosotros empezar a mirar quiénes son ellos entre nosotros y sin ninguna prisa de empujar a nadie, por empezar a orar en esa dirección, porque creemos que el ministerio del servicio refleja el amor de Dios y creemos que la gente puede estar mejor cuidada en nuestra iglesia con un ministerio de diaconía que atienda las necesidades de aquellos más vulnerables. Tal vez el mensaje de hoy es para ti. Tal vez tú sientes un profundo deseo por el servicio de las situaciones materiales o de misericordia de la iglesia y Dios está comenzando a inquietar tu corazón. Tienes el tiempo, tienes la manera de hacerlo, tienes el deseo. Si ese eres tú, acércate a uno de nosotros. Quisiera ir haciendo un recap de lo que hemos visto hasta ahora en el sermón y empezar a aterrizar este avión. En el sermón de hoy, nosotros hemos explorado 2 puntos del pasaje de Hechos 6, versículos de 1 al 7. El primer punto fue el problema, una posible división en la iglesia porque las abuelitas griegas estaban siendo descuidadas. Y el segundo es la solución, el comienzo de uno de los ministerios más hermosos de la iglesia, el ministerio de diaconía y servicio. Y hemos visto en medio de estos 2 puntos que Dios, en medio de las dificultades, da a los creyentes la sabiduría para manejar sus desaciertos y la manera en que lo hizo en este caso fue estableciendo un ministerio que hasta el día de hoy sigue floreciendo en nuestras iglesias. El pasaje culmina con el resultado. Vemos el problema en el primer versículo, del verso del 2 al 6 vemos la solución al problema y en el verso 7 muchas veces se nos olvida cuando leemos este pasaje, vemos el resultado del establecimiento de este ministerio y Lucas quiere que veamos cómo esto afectó a la iglesia. Y la palabra de Dios se difundía
Y el número de los discípulos seguía creciendo, aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que comenzó como una posible división se sanó y siguió la iglesia aumentando en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén es una iglesia, mis hermanos, y con esto quiero ir terminando, que es irresistible o se ha vuelto irresistible a los ojos de la gente. Y hay varias razones para esto. La primera es que la iglesia en Jerusalén no solamente valora la proclamación de la palabra del Señor como centro, eso está muy claro para ellos, lo vimos en los apóstoles, pero la iglesia de Jerusalén muestra en sus acciones el corazón compasivo de Dios. No se descuida la palabra, no se descuida al necesitado. Y esto, mis hermanos, es una combinación poderosa. ¿Por qué? Porque es una combinación que está apuntando precisamente al dueño de la iglesia. Aquel que es el Logos, el Verbo de Dios, cuyas palabras proféticas traen vida a nuestras vidas, pero aquel que encarna en su servicio el amor y la misericordia y la compasión del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, diáconos, y para entregar su vida en rescate por muchos. Jesús también se le llama, como leían las mujeres ayer en su estudio profético, a Jesús también se le llama el siervo. Y la misión de este siervo está marcada por la compasión, entregar su vida en rescate por los demás, por ti y por mí. 700 años antes de su venida ya lo miraban los profetas y hablaban del siervo diciendo: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso nosotros le amamos, por eso nosotros le servimos, porque Él nos ha servido primero. No viene la palabra sin el servicio y no viene el servicio sin la palabra. Ambas son parte de la misión de Jesús y parte de la misión de su iglesia.